Y el saludo, apreciados estudiantes. Soy Oscar Fuentes, director del curso Control Análogo. Les doy la bienvenida a esta tarea que corresponde pues a la tarea 5, elaborar un artículo científico. Muy bien, voy a explicar muy brevemente de qué se trata y cómo vamos a abordar esta actividad. Ya siendo la última actividad del curso, vemos que tiene 125 puntos en la evaluación final. Y en esta evaluación vamos a aplicar los principios físicos, vamos a hacer, digamos, de todos los métodos que hasta ahora hemos utilizado, tanto modelación de sistemas físicos, ¿sí? En función de las necesidades, de cierto el rendimiento y los requerimientos de desempeño que necesitamos, y vamos a analizarlos todos hasta hoy, todos los que vimos, que fueron 3. Listo, entonces a partir de eso vamos a escribir en grupo un artículo en formato IEEE em, en un documento que fue elaborado y que además tiene varios tips que ahorita voy a explicar, que les va a ser de mucha utilidad. ¿De qué se trata el artículo o cómo lo vamos a enfocar? Entonces debemos resumir, y hay que tener especial cuidado con esto, las estrategias y metodologías de control abordados en el curso. Entonces, hasta hoy aplicamos, digamos, en forma básica 3 estrategias: lugar geométrico de las raíces, respuesta en frecuencia y espacio de estado. Es decir, nosotros analizamos 3 tipos de diseño, ¿sí? 3 tipos de procedimiento o basados en 3 tipos de respuesta de los sistemas para desarrollar controladores que al final nos daban un cierto desempeño. Y que uno puede ser de pronto más fácil o que puede dar un desempeño mejor o puede ser más eficiente o etcétera, uno más que otro, ¿sí? Entonces, a lo largo del curso nos hemos podido dar cuenta cómo pueden ser, cómo pueden compararse unos con otros, ¿sí? De los 3 tipos de diseño que aplicamos. Por lo tanto, es importante recalcar que vamos a resumir las estrategias. No es en esta actividad donde vamos a hacer cálculos, no vamos a detallar procedimientos, sino que nos vamos a enfocar ya como tal en la comparación de las diferentes estrategias. Listo, por eso es que me concentro mucho en decir que es un resumen. No vamos a desarrollar eh, todo el proceso para llegar a un controlador, no. Vamos a comparar las estrategias. Entonces, el grupo debe evaluar, una actividad en grupo, pues deben evaluar cada controlador diseñado. Ya los diseñaron, esta vez no lo vamos a diseñar, sino que vamos a compararlo. ¿Listo? Vamos a evaluarlo, cada controlador, vamos a hacer la comparativa, qué ventajas tiene uno, qué desventajas tiene el uno respecto al otro. En cuanto a eso, por ejemplo, la respuesta, en cuanto a la facilidad del diseño, ¿sí? Para ver qué tan viable es desarrollarlo, si la respuesta de los controladores en estado transitorio y estacionario, que son su respuesta ante una entrada de escalón unitario. Y entonces, basado en como en estas variables que estoy indicando acá, no puede hacer como diferentes comparaciones y darse cuenta de pronto por dónde es mejor abordarlo o abordar un diseño. En esto nos vamos a concentrar en este artículo, ¿bien? A hacer eso. Ahora sí voy al formato, voy a explicarlo porque en el formato hay muchos tips que quiero dejarles. Quiero simplemente recalcar también que no vamos a sobrepasar de 12 páginas. El archivo no puede ser muy grande, por lo que, vuelvo y repito, no debemos enfocarnos en desarrollar procedimientos o que se nos va muy largo ese artículo. Esto no va a superar esas 12 páginas para que nos concentremos mucho en el resumen. Listo, entonces voy
Voy a ir directamente a la rúbrica para que tengamos en cuenta los puntos clave y explico enseguida o muestro cómo va a ser ese artículo. Bueno, los criterios con los que van a ser evaluados es, uno, la participación oportuna, ¿sí? Todo lo que aparezcan en el grupo colaborativo se debe evidenciar en el foro que participaron. No puede aparecer un estudiante en el grupo colaborativo sin que se tenga la evidencia de que haya hecho algún aporte en el foro. En este sentido, todos los estudiantes deben escribir en el foro un aporte, ya sea de comparando las respuestas, ya sea dando, eh, o sea, aporte significativo, ¿sí? Me refiero a documentos directamente, que escriban un documento donde esté una analítica que hagan sobre la respuesta transitoria con los diferentes controladores, por ejemplo. Y así puedan luego compilarla y hagan ya un trabajo final consolidado. Muy atentos que esos 30 puntos pueden perderse si evidenciamos que en el foro algunos estudiantes escriben, ponen aportes y después salen trabajando solos. Que eso quiere decir que no hubo trabajo en equipo, que cada uno hizo eso por su lado y no, no es la idea. La idea es que cada uno aporte y tengan de pronto la capacidad de, dentro de sus labores, dentro de todas las situaciones que presentan, la capacidad de consolidar un trabajo. Contenido del artículo, ¿qué debe tener el artículo? Ya vamos para allá. Eh, pero digamos que lo más básico, lo que debe tener por lo menos, es la información, ¿sí? Con la estrategia de las diferentes metodologías, sus comparaciones, etc. Alrededor de eso va a girar el artículo. Y obviamente todos los ítems que tiene un artículo. Y finalmente, los dos últimos criterios, redacción y ortografía, y que el artículo pues tenga la organización correcta, los lineamientos y todo. Ahora sí, vamos a ver este artículo que está acá. Aquí escribimos el título. Entonces, este es el formato. Vamos a seguirlo, digamos, vamos a seguir las siguientes indicaciones y a partir de ahí formulamos o consolidamos los aportes. Título del artículo tal como está aquí. No cambiemos el tipo de letra, sí. Simplemente todo en mayúscula y ahí colocamos el título. Aquí tenemos para colocar los respectivos nombres y afiliaciones de los autores y vamos a los ítems que tiene el artículo. Un artículo científico siempre tiene un resumen, palabras clave, abstract, que viene siendo el resumen en inglés, y keywords, que son las palabras clave. ¿Listo? Primero, esa parte que es resumen. Les recomiendo hacer el resumen al final. Uno primero desarrolla la introducción, materiales y métodos, todo lo que el cuerpo del artículo y lo último que hace es el resumen. Porque el resumen más que todo es una muestra de lo que el lector va a encontrar en todos los demás ítems. La introducción, los materiales y métodos, los resultados y las conclusiones, listo. Y por supuesto la referencia. Entonces, hay unos textos que están en rojo. Eso significa, eso lo van a borrar, ¿sí? Y van a escribir pues ya en el texto normal, color negro, el automático. ¿Listo? Esos textos en rojo son para que sigan esas indicaciones. Por ejemplo, el resumen tiene 4 párrafos. Yo voy a hacerlo aquí muy brevemente, voy a explicar lo mismo que está ahí. Generalmente el resumen tiene muy resumido lo que es el qué se hace, o sea, qué se muestra. Básicamente es el artículo que quiere conseguir.
Entonces siempre uno inicia el primer párrafo hablando del propósito general. En este artículo vamos a comparar 3 tipos de controladores de estas y estas características. Listo, o sea, uno siempre arranca en un resumen diciendo que. Seguidamente una parte diciendo un cómo, ¿sí? O sea, ya dijimos que vamos a hacer tal cosa, un cómo, pues a partir de tal cosa, tales tecnologías, tal método, etcétera, y describimos en un pequeño párrafo un cómo, sin mucho detalle. Listo. Un tercer párrafo que relaciona los resultados que se obtuvieron en ese cómo, en ese proceso, obteniéndose resultados importantes, por ejemplo, como que el controlador tal cosa tuvo mejores rendimientos en este sentido, el otro es más fácil, etcétera. O sea, como que una compresión, o sea, comprimimos ahí los resultados. Y dar simplemente al final unos comentarios de importancia de los resultados obtenidos a modo de conclusión. Entonces, mucho cuidado. A veces las personas tienden em, a confundir lo que es el resumen con lo que puede ser una introducción. Sí, el resumen tiene un pedacito de cada cosa, un pedacito que habla de introducción, que es el primer párrafo, un pedacito que habla de procesos que van a encontrar dentro del artículo, un pedacito que habla de resultados y uno final que habla de conclusiones. Es decir, el resumen tiene un pedazo de cada cosa, resumido ya y comprimido en 4 pequeños párrafos, muy pequeño. El resumen es una parte pequeña de todo, pero lo muestra todo, diferente a lo que es una introducción. Tips con el resumen. Siempre hablemos el resumen en pasado. Se muestra el diseño realizado, donde se obtuvo tal cosa, donde se midió tal cosa, donde se comparó tal cosa, donde los resultados mostraron esto y esto, etcétera. Uno habla en pasado, en el resumen uno habla en pasado. ¿Listo? Introducción. No lo voy a leer todo, pero básicamente una introducción corresponde primero que todo a contextualizar el por qué. Debe haber siempre como una necesidad del por qué yo quiero hablar de esto y realmente es en ese punto donde nosotros empezamos a escribir una introducción, donde redactamos ese primer párrafo introductorio, siempre con nuestras propias palabras. Escribimos generalmente una necesidad, estamos hablando del control, entonces, ¿por qué es necesario el control en la industria, etcétera, etcétera? Y, ojo, siempre la referencia, y en este caso estamos haciendo referencias a IEEE, las referencias IEEE, entonces las vamos colocando, las citas en el texto que al final van a ser las referencias, ¿sí? En las referencias colocamos el detalle y en el texto la cita, o sea, de dónde sacó la información, de uno, listo. Entonces al final vamos y vemos en la referencia uno, ¿quién es uno? Uno es un artículo, un libro, ¿sí? Listo, siempre arrancar como esa parte introductoria, como mencionando eso. Seguimos luego en otro párrafo, eh, hablando de generalidades teóricas, o sea, como ya haciendo como un énfasis un poco más detallado de lo que se empezó a hablar de forma general, pues está hablando de que había una necesidad, es algo muy general, un tema muy general, ubicado en tal sector económico, en la industria. Sí, vamos como haciendo como especie de una ubicación, un contexto donde el lector se está ubicando, entonces un siguiente párrafo ya tiene que ver algo más específico, empiezo a tirar generalidades teóricas, empiezo a hablar de que hay personas que optaron por ciertos avances, que lograron tales cosas, sí, me voy metiendo más en un punto específico y obviamente seguir colocando el tipo de referencia.
después de ya tener toda esta problemática como que más enfocada, el último párrafo de una introducción siempre es el objetivo del artículo. Después de que uno muestra, introduce, explica teorías, explica muchas cosas que tienen que ver con el tema, el contexto, finalizamos diciendo, bueno, en este artículo se tiene como propósito el tal cosa, realizar tal cosa a partir de tal cosa. ¿Listo? O sea, siempre uno finaliza introducción con un propósito. Esto que le estoy diciendo espero que le sirva para muchas, no solamente para esta actividad, muchas actividades más, incluso sus trabajos de grado, etcétera. Siempre esa es como la estructura de una introducción. Pasamos al otro ítem, que es materiales y métodos. Ya como tal, ahora sí empezamos como tal, el grueso del artículo es, aquí es donde uno pone el cómo, los procesos, el cómo. Ya hemos mencionado qué queremos hacer, es aquí donde decimos paso a paso qué hicimos. Entonces, en los procedimientos, pues siempre a tratar de ser lo más claro y simple posible, resumido, simple, concreto, ¿sí? Aquí les voy a colocar algunos, de hecho aquí está el texto para que lo sigan con mucho detenimiento, mucho cuidado esto. Uno, pues no peguemos imágenes con código, ¿sí? Sí, o sea, imágenes con código no, perdón, perdón, voy a borrar esto, fórmulas. Sí, que si queremos pegar una imagen aquí si queremos postear, por ejemplo, una fórmula que hable de cita es tal cosa, que no sea una imagen, o sea, que sea directamente con la calidad que es una fórmula, es decir, insertar ecuación y colocamos la ecuación, ¿listo? Con ecuaciones, perdón, una fórmula. Sí. Sí, cada paso siempre como se lo hemos pedido, describirlo. ¿Sí? Utilizando esas frases como despejamos X, se reemplaza. Ojo que aquí estos pasos matemáticos tienen que ser muy resumidos. Tratar de, en lo posible, no enfocarnos tanto en esos pasos y despejar y no sé qué. Salvo que si ven que es necesario traer a colación uno que otro acción o proceso matemático, pues siguen la recomendación, pero siempre tratando de que sea muy resumido. No nos vamos a detener a detallar eso, ¿cierto? Listo. Más de esto, por ejemplo, las ecuaciones deben ir centradas, ¿sí? Siempre deben tener numeración al costado derecho. Por ejemplo, la ecuación que dice x igual tal cosa, o x de s tal cosa, en fin, entonces colocamos la numeración, ¿sí? El 1 entre paréntesis, el 2 entre paréntesis. Eso nos va a ayudar a citar esas ecuaciones. Por ejemplo, en el texto podemos decir, de la ecuación 1 podemos comprender que tal cosa, logramos tal cosa, etcétera. Uno va citando la ecuación. Antes de explicar los diseños de los tres compensadores, explique la planta con la que va a trabajar y las condiciones deseadas, ya que es un insumo, ¿sí? Un insumo común para todos. Entonces, ¿por qué digo esto? Esto nos va a ayudar a resumir. Nosotros podemos decir, bueno, mira, nosotros queremos desarrollar un compensador para lograr un overshoot del 10%, un no sé qué del tanto y un tiempo de tal cosa. Listo. A partir de esa información se despliegan tres tipos de controladores. Un primer controlador que se enfoca en esto, se hace de esta forma, se despeja esto, logramos esto otro. Un segundo controlador que hace esto, seguidamente llega a esta otra parte, sigue con esta el procedimiento y llegamos a este controlador y un tercer
procedimiento que se basa en estos pasos, seguido a esto, se despeja por acá. Sí, es como una explicación de cómo se hace cada uno de una forma resumida. Pero primero, lo que vamos a poner es lo que queremos al final. Es decir, vamos a partir de los requerimientos de desempeño deseado para no repetir información, para no empezar hablando de lugar geométrico de las raíces, requerimientos deseados para eso, luego respuesta en frecuencia y otra vez requerimientos deseados para respuesta en frecuencia, no, perdón, sino que es mejor primero colocar un general de qué es lo que yo quiero en desempeño y a partir de ahí desplegar los tres tipos de controladores. De ahí en adelante, cositas más de forma, por ejemplo, les dejo estos tips, que las imágenes deben ir centradas, se deben nombrar con un título debajo del texto centrado y en cursiva, además deben llevar una secuencia como, por ejemplo, figura 1, FIG 1, FIG 2, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, mira aquí, FIG 1, diagrama de la planta, aquí va la figura, aquí colocamos nuestra figura, nuestra imagen, centrada, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que vamos a nombrar las figuras. FIG, punto, el número, punto, el nombre de la figura. ¿Listo? Todas las figuras deben ir así. No se acepta una figura que plasmen ahí una imagen y no tenga ni nombre ni que tenga numeración. Todas deben tener eso. Además, deben ser descritas. Es decir, si yo voy a colocar ahí una imagen y no voy a hablar de ella, entonces, ¿para qué la coloqué? ¿Cierto? Entonces, vamos a colocar una imagen, pero vamos enseguida a hablar de ella. Colocamos la figura y acá automáticamente escribimos en la figura 1, se puede notar que el overshoot fue de tanto, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, siempre en el artículo nos pone la figura y escribe sobre la figura. Escribe, da datos sobre la figura, datos de interés. Listo. Aquí yo les he separado ya desde ahora, como les adelanté parte del trabajo en esta organización, los controladores. Entonces, en A, B, C tenemos los tres controladores. Ahí solamente se van a concentrar pues ya a explicar el controlador. Entonces ponen las condiciones, hay los parámetros necesarios. Perdón, yo digo halle, pero es como exponerlo, o sea, no nos vamos a entrar aquí a hacer todo ese proceso donde cogíamos como el ángulo y no, sino que los puntos clave, ¿sí? Los parámetros necesarios, continuamos, ¿cierto? Con el desarrollo, con los puntos más claves del diseño de controlador basado en el EGR y llegamos a una respuesta. Ojo, ojo, aquí no colocamos la respuesta, solamente nos vamos a enfocar en explicar brevemente los pasos que hicimos para llegar a ese controlador. ¿Listo? Nos vamos a la B, diseño pero ahora basado en respuesta en frecuencia. Exponemos nuestras condiciones iniciales y ya empezamos con los parámetros, explicamos los puntos clave, ¿sí? No nos vamos a centrar en todo el proceso. Y asimismo con espacio de estado. Hasta ahí. En este ítem de métodos, materiales y métodos, nosotros no ponemos resultados ni que el overshoot fue de tanto, no. Ahí solamente explicamos los pasos, los procesos, los puntos claves de cada controlador. Listo, los exponemos y los dejamos ahí. No vamos a decir qué obtuvimos con ellos, no. Porque ahí vienen los resultados. Y en los resultados sí vamos a dividir ese análisis. Entonces aquí es donde vamos a empezar a expresar. Bueno, para el controlador que se halló con LGR se logró este desempeño, como se muestra en la figura tal. Eso quiere decir que esto si cumple o no cumple, etcétera, etcétera. Crean una pequeña tabla y ahí empiezan a analizar entonces la respuesta de el overshoot con este y con este controlador fue de esto y de esto. En la tabla tal se ve más detallado esa comparación.
ahí podemos notar tal cosa. O sea, aquí vamos a analizar lo que obtuvimos y vamos a exponer gráficas y vamos a exponer tablas, la forma más, digamos, más adecuada que se les ocurra cómo exponer los resultados y compararlos. Para finalmente en las conclusiones ver y hacer ya un análisis de tipo conclusivo, donde vamos a redactar cómo fuimos cumpliendo los objetivos y si los cumplimos como queríamos, ¿cierto? De eso se trata las conclusiones siempre tienen que ver con el objetivo. Y si el propósito era comparar los sistemas, entonces en las conclusiones uno va a decir, se logró una comparación donde fue posible comprobar tales y tales cosas, ¿cierto? Entonces las conclusiones siempre se relacionan con el objetivo y se redactan en pasado. Y finalmente las referencias que van en formato IEEE, aquí hay como unas breves descripciones de cómo se referencia en IEEE, ¿sí? Es un tipo de referencia de este estilo. Aquí hay como el estándar, sin embargo, Word tiene la facilidad de que aquí en el botón de referencia e insertar cita, nosotros podemos agregar las fuentes. Por ejemplo, un libro, el autor, el título, etcétera, el año, todo le damos a aceptar y él va generando estas citas que al final automáticamente se colocan como referencia. ¿Listo? Entonces, quiero compartir este documento, le guardar y se lo voy a pasar entonces a los tutores, lo voy a pasar por el curso para que vayan diligenciando ahí todo el artículo y traten de que no pase de 12 páginas. ¿Listo? Entonces, apreciados estudiantes, no es más sino desearles muchos éxitos y espero pues que nos encontremos ya como tal en la presentación, digamos que en vivo de esta actividad para que nos enfoquemos a trabajar en eso, que me traigan las dudas y que pues tengamos ahí ya esto como insumo. Listo, entonces quedamos así y nos vemos por acá la tengo, en la sesión correspondiente a la tarea 5, la cual es para este sábado 21 a las 9:30. Ya está programada en el entorno inicial del curso. Ahí pueden ver en el botón que tiene que ver con donde se colocan las fechas y los temas. Ahí está el link. Sin embargo, también lo voy a compartir por mensaje.